Llevé el celular averiado de mi nuera a reparar. Pero el técnico que lo arregló me llamó aparte y me susurró: cancele las tarjetas, cambie las contraseñas y huya inmediatamente. Cuando le pregunté qué estaba pasando, giró el celular en mi dirección y lo que me mostró me heló la sangre. Pero antes de continuar, asegúrese de estar ya suscrito al canal y escriba en los comentarios: ¿desde dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Teresa, tengo 65 años y, hasta hace 3 días, creía que tenía una vida perfectamente normal. Vivo en una casa cómoda en Guadalajara con mi esposo, Ricardo, de 67 años. Somos jubilados desde hace poco. Yo era profesora de historia y él ingeniero. Tenemos un único hijo, Alejandro, casado hace 5 años con Sofía. Nuestra nuera siempre me pareció una joven encantadora. Licenciada en administración, inteligente, guapa, trabajaba en una empresa de consultoría financiera. Alejandro la conoció en una fiesta de amigos en común y se casaron en menos de 1 año. A veces pensaba que era un poco distante, pero lo atribuía al estrés del trabajo y a su personalidad más reservada. Todo comenzó el miércoles pasado, cuando Sofía vino a visitarnos sola. Algo inusual, ya que ella y Alejandro normalmente venían juntos los fines de semana. Llegó agitada, diciendo que tenía un problema con el celular. La pantalla estaba completamente rota, y preguntó si conocía algún lugar confiable para repararlo. Rompí el celular sin querer y necesito que funcione hoy mismo para una reunión importante mañana. Alejandro está de viaje y no tengo idea de dónde llevarlo, explicó. Por coincidencia, yo había llevado mi celular a reparar la semana pasada a una pequeña tienda en el centro de la ciudad. El dueño, Jesús, a quien todos llamamos Chuy, era hijo de una antigua colega de la escuela donde yo enseñaba. Me ofrecí a llevarle su aparato. «Sería perfecto, Teresa, me salvarías la vida», dijo Sofía, entregándome el celular. «La contraseña es 2818, nuestro aniversario de bodas. Tengo que correr a la oficina ahora. ¿Puedo pasar a recogerlo por la noche?» Acepté, claro. Tomé el celular y conduje hasta la tienda de Chuy. El local era pequeño, encajado entre una farmacia y una panadería, con un cartel discreto: Reparaciones Express. Cuando entré, Chuy estaba inclinado sobre una mesa llena de herramientas minúsculas y aparatos electrónicos desarmados. «Doña Teresa, qué gusto verla de nuevo», me saludó con una sonrisa. Le expliqué lo del celular de mi nuera y me aseguró que podría arreglarlo en pocas horas. «Vuelvo después de la comida», dije, entregándole el aparato y la contraseña. Pasé la tarde haciendo compras y, alrededor de las 16:00, regresé a la tienda. Chuy estaba solo, y cuando me vio entrar, su rostro cambió. La expresión simpática dio paso a algo que no pude descifrar en el momento. ¿Preocupación? ¿Miedo? «Doña Teresa», dijo en voz baja, mirando rápidamente hacia la puerta, como si verificara que no hubiera nadie más. «El celular está listo, pero necesito mostrarle una cosa, señora». Fruncí el ceño, confundida. «¿Algún problema con el aparato?» «No con el aparato», respondió, y entonces se acercó, hablando casi en un susurro. «Cancele las tarjetas, cambie las contraseñas y huya inmediatamente». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué? ¿De qué me está hablando, Chuy?» Me hizo una señal para que me acercara, abrió el celular de Sofía y entró en la aplicación de mensajes. Navegó hasta una carpeta llamada Plan B y me mostró la pantalla. Mi sangre se congeló. Eran mensajes intercambiados entre Sofía y mi hijo, detallando un plan para matarme. «Mamá se está poniendo más olvidadiza», decía un mensaje de Alejandro. «Es el momento perfecto. El doctor ya está documentando sus lapsos de memoria a petición mía. Nadie va a cuestionar cuando suceda». La respuesta de Sofía me revolvió el estómago. «El seguro de vida de ella y de tu padre vale casi 2 millones. Con la venta de la casa después, tendremos suficiente para empezar de cero, lejos de Guadalajara». Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme en el mostrador. «Esto
Esto no puede ser verdad, murmuré, más para mí misma que para Chuy. Doña Teresa, juro que no quería meterme. Cuando estaba probando el celular después de la reparación, apareció una notificación y accidentalmente vi estos mensajes. No pude ignorarlo. Seguí deslizando la conversación, con los ojos desorbitados por el horror. Discutían métodos, fechas, cómo hacerlo parecer un accidente doméstico. Hablaban de medicamentos que podrían usar, dosis que serían fatales para una señora de su edad con presión alta. Mi propio hijo y su esposa, planeando fríamente mi muerte. También están planeando matar a Ricardo, susurré, sintiendo que me faltaba el aire. La conversación detallaba cómo harían para eliminar a mi esposo después. Tiene que ser con unas semanas de diferencia, escribió Alejandro. Una pareja mayor muriendo al mismo tiempo levantaría sospechas. Chuy cerró la puerta de la tienda y giró el cartel a cerrado. Me trajo un vaso de agua y me ayudó a sentarme. «Tiene que ir a la policía», dijo él, con voz firme pero gentil. Negué con la cabeza, todavía en shock. No me van a creer. Es la palabra de una anciana olvidadiza contra mi hijo y mi nuera, personas respetables en la comunidad. Entonces, señora, tiene que reunir pruebas y tiene que protegerse. Tenía razón. Tomé el celular con manos temblorosas y comencé a tomar fotos de los mensajes con mi propio aparato. Documenté todo: fechas, horas, el plan detallado, las menciones al médico de la familia que aparentemente estaba siendo manipulado para crear un historial de demencia. Chuy, ¿podrías restaurar el celular exactamente como estaba? No quiero que ellos sepan que descubrimos algo. Él estuvo de acuerdo y trabajamos juntos por 1 hora más. Cuando terminó, el celular de Sofía parecía intacto, sin ninguna señal de que sus mensajes secretos hubieran sido descubiertos. Al salir de la tienda, me sentí como si estuviera en una pesadilla. El cielo gris de Guadalajara parecía aún más sombrío. ¿Cómo volvería a casa? ¿Cómo miraría a Ricardo sabiendo que nuestro único hijo planeaba matarnos? Peor aún, ¿cómo enfrentaría a Sofía cuando viniera a recoger el celular? Conduciendo de vuelta a casa, planeé cada paso. Primero, tenía que alertar a Ricardo sin asustarlo demasiado. Luego, teníamos que actuar rápido, pero con inteligencia. Si Alejandro y Sofía sospechaban que sabíamos algo, podrían acelerar sus planes o crear una nueva estrategia. El peso de la traición era casi insoportable. Mi hijo, al que llevé en mi vientre, al que amamanté, al que ayudé con la tarea, al que consolé cuando terminó su primer noviazgo, planeaba mi muerte por dinero. Estacioné el coche frente a nuestra casa y respiré hondo varias veces. Tenía que mantener la calma. El juego de vida o muerte había comenzado y yo tenía que ser más inteligente que los dos jóvenes que pensaban que una anciana olvidadiza sería presa fácil. Poco sabían ellos que esta señora había enfrentado la dictadura militar cuando era estudiante, que había criado a un hijo sola mientras su esposo viajaba por trabajo, que había sobrevivido a un cáncer de mama hace 5 años. Si pensaban que iba a caer sin luchar, estaban muy equivocados. Salí del coche sosteniendo el celular de Sofía como si fuera una bomba a punto de explotar. Entré en casa, donde mi vida nunca más sería la misma. Ricardo estaba en la sala, viendo las noticias como hacía todas las tardes. Su rostro familiar, con el cabello gris y las gafas de lectura en la punta de la nariz, me dio un instante de normalidad en medio del caos que se había instalado en mi vida. ¿Pudiste resolver lo del celular de Sofía?, preguntó distraídamente, sin quitar los ojos de la televisión. Tragué saliva. Sí, está arreglado. Tenía que contárselo, pero no sabía cómo empezar. ¿Cómo le dices a tu esposo de 40 años que tu único hijo los quiere muertos a los dos? Ricardo, le llamé, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito mostrarte algo. Es grave. Algo en mi tono debió alarmarlo, porque inmediatamente apagó la televisión y me miró con atención. ¿Qué pasó, Teresa? Me senté a su lado y le mostré las fotos que había tomado de los mensajes. Observé su rostro mientras leía, la confusión inicial seguida por la incredulidad,
luego el horror y finalmente un dolor tan profundo que pensé que se derrumbaría allí mismo. No, susurró él con la voz ahogada. Debe haber algún error. Alejandro, jamás. Yo tampoco quería creerlo, respondí, sosteniendo sus manos temblorosas. Pero son ellos, Ricardo. Es el número de Alejandro, es la forma en que escribe, y Sofía respondiendo desde su celular, que está aquí conmigo. Ricardo cerró los ojos, respiró hondo varias veces. Cuando los abrió de nuevo, vi algo que rara vez presenciaba. Determinación absoluta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Le expliqué mi plan inicial, documentar todo, verificar nuestras cuentas bancarias, cambiar contraseñas, cancelar tarjetas compartidas, investigar qué médico estaría involucrado en esto. Teníamos que actuar como si nada hubiera cambiado, mientras secretamente reuníamos pruebas suficientes para confrontarlos, o, si era necesario, llevarlo todo a la policía. Sofía vendrá a recoger el celular esta noche, avisé. Tenemos que actuar con normalidad. ¿Cómo? La voz de Ricardo falló. ¿Cómo voy a mirarla sabiendo que... De la misma forma que he enseñado a adolescentes a fingir interés en historia medieval por 30 años, intenté bromear, pero la sonrisa salió débil. Un paso a la vez, Ricardo. Nuestra vida depende de esto. Pasamos la siguiente hora revisando cuentas bancarias en línea. Descubrimos algo perturbador. Pequeñas sumas habían sido transferidas regularmente de nuestra cuenta conjunta a una cuenta desconocida en los últimos 3 meses. Valores lo suficientemente bajos como para no levantar sospechas. 200 pesos aquí, 300 pesos allá, pero que sumaban casi 10,000 pesos. Alejandro tiene acceso a nuestras cuentas, murmuró Ricardo. Le dimos un poder el año pasado, ¿recuerdas? Por si algo nos pasaba. La ironía era amarga. Confiamos tanto en él que prácticamente le entregamos las herramientas para nuestra propia destrucción. Cambiamos todas las contraseñas, cancelamos 2 tarjetas de crédito que Alejandro tenía como adicionales y llamamos al banco solicitando el bloqueo de cualquier transacción superior a 1,000 pesos sin autorización presencial. ¿Y qué hay del médico?, preguntó Ricardo. El doctor. Pablo nos atendía desde hacía más de 15 años. Era un amigo, almorzaba ocasionalmente en nuestra casa. La idea de que pudiera estar falsificando informes médicos a petición de mi hijo era casi tan dolorosa como la traición de Alejandro. Voy a programar una consulta mañana, decidí. Sola, quiero ver qué dice sobre mi memoria. A las 19:00 sonó el timbre. Ricardo y yo nos miramos, tensos. Él apretó mi mano, una promesa silenciosa de que seguiríamos nuestro plan. Abrí la puerta forzando una sonrisa. Sofía estaba guapa como siempre, con su cabello castaño impecablemente arreglado y ropa elegante. Esa apariencia cuidada ahora me parecía una máscara perfecta para ocultar la monstruosidad que había debajo. Teresa, disculpa venir tan tarde. ¿Cómo te fue con el técnico? Todo bien, respondí, entregándole el celular. Chuy hizo un gran trabajo. La pantalla está como nueva. Ella encendió el aparato, verificó rápidamente y sonrió. Perfecto. ¿Cuánto fue? Déjame pagar. No te preocupes, ya lo arreglé todo. Fue una cortesía suya, ni cobró porque soy clienta antigua. Sofía dudó por un momento, un leve fruncido de cejas que antes no habría notado. ¿Estaría preocupada de que el técnico hubiera visto algo? ¿Estás segura? No quería incomodar. ¿Qué va, hija? ¿Quieres pasar? Ricardo está viendo la tele. Íbamos a tomar un té. Ay, no puedo hoy. Tengo una presentación mañana temprano y aún necesito revisar algunos datos. Noté cómo evitó mirarme directamente mientras hablaba. Una mentirosa hábil, pero ahora que sabía qué buscar, las pequeñas señales estaban ahí. Entiendo. ¿Cuándo regresa Alejandro del viaje? Mañana por la noche, respondió rápidamente. Otra mentira. Por los mensajes, Alejandro no estaba de viaje. Estaba en casa, esperando noticias de ella. Dile que nos visite pronto, dije, manteniendo el tono casual. Hace casi 2 semanas que no lo vemos. Claro,
sonrió, guardando el celular en su bolso. Él también los extraña. Ay, me acordé. ¿Ya revisaron a ese médico que Alejandro les recomendó? ¿El especialista en memoria? Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión neutra. Todavía no tuvimos tiempo. ¿Por qué? Es que... dudó, su rostro una máscara de preocupación fingida. Alejandro comentó que últimamente has estado olvidando algunas cosas importantes, nombres, citas. Impresión suya, respondí con una risa ligera. Mi memoria está excelente. Recuerdo hasta el día en que usaste ese mismo conjunto en la fiesta de cumpleaños de mi prima Elisa, hace 2 meses. Vi algo pasar rápidamente por sus ojos. ¿Frustración? ¿Preocupación? Antes de que su sonrisa social volviera. Bueno, de todas formas, nunca está de más hacerse un chequeo, ¿no? ¿A su edad? Claro, claro. Programaré una consulta pronto. Nos despedimos, y tan pronto como cerré la puerta, me apoyé en ella, agotada por el esfuerzo de fingir normalidad. Ricardo me esperaba en la sala, tenso. ¿Y bien? Intentó sembrar la idea de mi pérdida de memoria, respondí, sentándome a su lado. Están construyendo el escenario para cuando suceda. ¿Qué hacemos ahora? Actuar, respondí, una determinación creciendo dentro de mí. Mañana temprano voy al doctor Pablo. Después quiero verificar nuestro seguro de vida. Necesitamos saber exactamente qué alteró a Alejandro. Y luego, vamos a armar nuestra propia trampa. Esa noche apenas pude dormir. Cada ruido de la casa parecía una amenaza. Me levanté 3 veces para verificar si las puertas estaban cerradas. En una de esas veces encontré a Ricardo en la cocina, bebiendo agua, con la misma mirada atormentada que yo debía tener. Estoy pensando en Alejandro de niño, dijo en voz baja. ¿Recuerdas cómo le tenía miedo a la oscuridad? ¿Cómo corría a nuestra cama durante las tormentas? ¿Qué le pasó a ese niño, Teresa? No tenía respuesta. ¿Cómo nuestro hijo amoroso se había transformado en ese extraño calculador, capaz de planear fríamente nuestra muerte? Lo vamos a descubrir, prometí, abrazándolo. Y vamos a sobrevivir a esto. A la mañana siguiente, llamé al consultorio del doctor Pablo alegando una emergencia. Conseguí una consulta para las 10:00. Antes de salir, verificamos de nuevo todas nuestras cuentas en línea y descubrimos algo aún más perturbador. Había un nuevo seguro de vida a mi nombre, contratado hacía 3 meses, del cual yo no tenía conocimiento. ¿Cómo es posible?, pregunté, horrorizada. Ricardo navegó por los documentos digitalizados. Mira la firma, es la tuya. Me acerqué a la pantalla, incrédula. La firma realmente se parecía a la mía, pero yo nunca había firmado ese documento. Falsificaron mi firma, murmuré. Y hay más, mira el valor, 1.5 millones, y el único beneficiario es... Alejandro, completó Ricardo, su voz quebrada. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. No era solo un plan vago, ya habían dado pasos concretos. Documentos fueron falsificados, dinero estaba siendo desviado, un médico posiblemente estaba involucrado. Y ahora, un seguro de vida que yo desconocía completamente, listo para ser cobrado después de mi muerte accidental. Salí de casa sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. La consulta con el doctor Pablo sería crucial. Yo necesitaba descubrir hasta qué punto estaba involucrado en esa conspiración. El consultorio estaba tranquilo a esa hora de la mañana. La recepcionista, que me conocía desde hace años, sonrió al verme. «Doña Teresa, qué gusto verla. El doctor ya va a atenderla». Menos de 10 minutos después, me llamaron. El doctor Pablo, un hombre de mediana edad con cabello gris y expresión generalmente amigable, parecía ligeramente incómodo cuando entré. «Teresa, qué sorpresa. Alejandro me llamó ayer. Dijo que andabas renuente a hacerte exámenes». Mantuve mi expresión neutra mientras me sentaba. «¿En serio? Qué raro que diga eso. De hecho, doctor, vine porque estoy preocupada por mi memoria». El médico asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Sí,
Alejandro mencionó algunos episodios preocupantes. Olvidos, confusión. Curioso, respondí con calma, porque no recuerdo haber tenido ningún problema así. El doctor Pablo dudó por un momento. Bueno, Teresa, a veces el paciente no percibe sus propios lapsos. Es común en cuadros iniciales de demencia. Y usted ya tiene un diagnóstico, por lo visto. Parecía cada vez más incómodo. No, claro que no. Pero Alejandro me mostró algunos videos. Usted confundiendo fechas, olvidando nombres de personas cercanas. ¿Videos?, pregunté, genuinamente sorprendida. ¿Puedo verlos? No me dejó copias, pero... Doctor Pablo, interrumpí, inclinándome hacia adelante. Soy su paciente desde hace 15 años. Usted me conoce. ¿De verdad cree que tengo demencia o solo está creyendo lo que dice mi hijo? El silencio que siguió fue revelador. Finalmente, suspiró. Teresa, Alejandro vino a verme varias veces en los últimos meses, muy preocupado. Dijo que usted y Ricardo estaban perdiendo la capacidad de cuidarse a sí mismos, que necesitaban supervisión. Me pidió que documentara cualquier señal de declive cognitivo. Y usted accedió. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Solo anoté lo que él relató. No diagnostiqué nada sin exámenes. Lo miré fijamente, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo. Doctor Pablo, mi hijo está planeando matarme, a mí y a Ricardo. El shock en su rostro parecía genuino. ¿Qué? Teresa, esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas, y ahora entiendo por qué necesitaba su involucramiento, aunque fuera indirecto. Un historial médico documentando declive cognitivo haría mi muerte mucho menos sospechosa. El doctor Pablo palideció visiblemente. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras se ajustaba las gafas. Teresa, yo jamás participaría en algo así. Creí que Alejandro estaba genuinamente preocupado por usted. Saqué mi celular del bolso y le mostré algunas de las fotos que había tomado de los mensajes. Mientras leía, su rostro pasaba de la incredulidad al horror. Dios mío, murmuró finalmente. No tenía idea. Quiero ver mi historial médico, exigí. Ahora. Dudó solo un momento antes de acceder a su computadora y abrir mi historial médico. Giró la pantalla para que yo pudiera leer. Allí estaba, documentado en lenguaje clínico impersonal. Paciente presenta signos de declive cognitivo según lo relatado por el hijo. Episodios recurrentes de confusión, desorientación temporal y espacial, olvido de nombres y eventos recientes. Se recomienda evaluación neurológica completa. Esto es mentira, dije con voz firme. Y usted lo sabe. Teresa, solo registré lo que Alejandro relató. No confirmé ni diagnostiqué nada. Pero creó un registro que podría ser usado en mi contra. Un registro médico oficial sugiriendo que estoy perdiendo mis facultades mentales. Perfecto para cuando muriera accidentalmente, ¿no cree? El médico parecía verdaderamente perturbado. ¿Qué quiere que haga? Primero, imprima este historial para mí, con su firma. Luego, quiero que haga un nuevo registro, con fecha de hoy, afirmando que me evaluó personalmente y no encontró ninguna señal de compromiso cognitivo. Accedió de inmediato, claramente afectado por la situación. Y doctor, añadí mientras tecleaba, si algo nos pasa a Ricardo o a mí, este historial y nuestra conversación de hoy serán las primeras cosas que verá la policía. Salí del consultorio con los documentos en mano, una prueba concreta de la conspiración en nuestra contra. El doctor Pablo había sido manipulado por Alejandro, pero su complicidad, aunque fuera por ingenuidad, casi nos costaría la vida. Conduje al banco a continuación. Necesitaba verificar personalmente nuestras cuentas y, principalmente, revocar cualquier poder que le hubiéramos dado a Alejandro. El gerente, el señor Mauricio, que llevaba nuestras cuentas desde hacía años, se sorprendió visiblemente cuando pedí revocar el poder. «Doña Teresa, ¿está segura? Su hijo me buscó recientemente diciendo que a ustedes les gustaría ampliar sus poderes para manejar las finanzas, ya que el señor Ricardo no anda bien de salud». Otra mentira.
Ricardo estaba perfectamente saludable para sus 67 años. Mi esposo está muy bien, señor Mauricio. Y sí, estoy absolutamente segura. De hecho, quiero verificar todos los movimientos de nuestras cuentas en los últimos 6 meses. Pasamos la siguiente hora revisando extractos. Además de las pequeñas transferencias que ya habíamos identificado en línea, descubrimos algo aún más perturbador. Alejandro había iniciado el proceso para obtener una segunda tarjeta de crédito de Ricardo, alegando la pérdida de la original. Dijo que el señor Ricardo había perdido la tarjeta, pero no quería molestarlo con la burocracia, explicó el gerente, claramente avergonzado ahora. ¿Y ustedes emitieron una nueva tarjeta sin la presencia o firma del titular? Pregunté incrédula. El señor... Sí. Mauricio se revolvió en la silla, incómodo. Bueno, como él tenía poder y ya manejaba varias cuestiones financieras para ustedes... Respiré hondo, conteniendo la rabia. Cancele esa tarjeta inmediatamente y bloquee cualquier intento futuro de emisión sin nuestra presencia física. Cuando salí del banco, me sentí simultáneamente aliviada por haber interrumpido otro aspecto del plan y aterrorizada por la extensión de la trama. Alejandro había preparado meticulosamente el terreno, creando un escenario donde nuestra muerte parecería natural, y él tendría control total sobre nuestros bienes. En el camino a casa, mi celular sonó. Era él. Mi corazón se disparó, pero contesté con la voz más normal posible. «Hola, hijo». «Mamá, ¿todo bien? Acabo de llegar del viaje y Sofía me dijo que llevaste su celular a reparar. Fue muy amable de tu parte». La naturalidad con la que mentía era impresionante. No había viaje alguno. «De nada, querido. El chico de la asistencia es hijo de una colega mía. Nos hizo un buen precio». «Qué bien. Oye, estaba pensando en pasar por ahí esta noche con Sofía. Hace tiempo que no cenamos juntos, ¿verdad?» Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué ese súbito interés en visitarnos? ¿Habrían notado algo? ¿El médico habría llamado a Alejandro después de mi visita? Claro, respondí, manteniendo la voz firme. Vengan, sí, hago esa lasaña que te gusta. Perfecto. Ah, y mamá. ¿Fuiste al médico que te recomendé? Sofía dijo que todavía no habían ido. De hecho, fui al doctor Pablo esta mañana. Un breve silencio. ¿Fuiste? ¿Y qué te dijo? Nada del otro mundo. Hizo algunas pruebas sencillas. Dijo que estoy perfectamente bien para mi edad. Otro silencio, más largo esta vez. Ah, bueno, qué bien entonces. Pero tal vez sea bueno buscar una segunda opinión, ¿sabes? A veces el doctor Pablo es muy conservador con los diagnósticos. Veremos, hijo. ¿Nos vemos por la noche entonces? Sí, sobre las 19:00. Hasta más tarde. Cuando colgué, mis manos temblaban. La conversación aparentemente inocente estaba cargada de subtextos amenazantes. Alejandro claramente esperaba que el doctor Pablo me hubiera declarado con algún tipo de compromiso cognitivo y se desestabilizó cuando supo que no fue el caso. Y ahora quería cenar con nosotros esta noche. ¿Por qué? ¿Para observar mi comportamiento? ¿Para verificar si demostraba alguna sospecha? ¿O algo peor? Llegué a casa y encontré a Ricardo en la sala, rodeado de papeles. Levantó la vista, ansioso. ¿Cómo te fue? ¿El médico está involucrado? Le expliqué todo. Cómo Alejandro había manipulado al doctor Pablo para crear un falso historial médico. Cómo obtuvo acceso a nuestras cuentas bancarias. Cómo falsificó documentos del seguro de vida. Y acaba de llamarme, concluí. Él y Sofía quieren cenar aquí esta noche. Ricardo palideció. ¿Crees que sospechan que descubrimos algo? No estoy segura, pero se perturbó claramente cuando supo que fui al doctor Pablo y que el médico no encontró nada malo conmigo. Nos miramos, la misma pregunta silenciosa flotando entre nosotros. ¿Qué podrían intentar Alejandro y Sofía durante esa cena? No podemos comer ni beber nada que traigan, dijo Ricardo finalmente. Y uno de nosotros debe estar siempre atento, observando lo que hacen. Estuve de acuerdo. Necesitamos grabar esa cena de alguna forma. Si dicen algo incriminatorio... Ricardo asintió
y fue a buscar su antigua grabadora digital, que usaba para registrar reuniones cuando aún trabajaba. Probamos el aparato, verificando si aún funcionaba y dónde podríamos esconderlo en el comedor. Pasé la tarde preparando la lasaña que prometí, aunque la idea de sentarme a la mesa con 2 personas que planeaban matarnos me hacía sentir físicamente mal. Cada vez que pensaba en los mensajes, en la frialdad calculadora con la que nuestro propio hijo discutía nuestra muerte, sentía un dolor que ninguna palabra podría describir. ¿Cómo llegamos a este punto?, le pregunté a Ricardo mientras preparábamos la mesa para la cena. ¿En qué nos equivocamos con él? Ricardo negó con la cabeza, sus ojos mostrando el mismo dolor que yo sentía. No lo sé, Teresa. Pensé que conocíamos a nuestro hijo. A las 19:00 en punto, sonó el timbre. Ricardo y yo intercambiamos una última mirada de confirmación. La grabadora estaba escondida debajo de la mesa, funcionando. Nuestra estrategia era simple: actuar con naturalidad, observar cada movimiento suyo y, si era posible, provocar algún desliz que pudiéramos documentar. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada. Alejandro y Sofía estaban allí. Él sosteniendo una botella de vino tinto y ella, una caja de bombones que sabían que eran mis favoritos. «¡Mamá!», exclamó Alejandro, abrazándome con entusiasmo. El contacto físico, que antes me daba confort, ahora me daba escalofríos. ¿Cómo podía abrazarme sabiendo que planeaba matarme? «¡Qué ganas de verte!», continuó, entregándome la botella. «Trajimos un vino especial para hoy». «Ah, gracias, querido», respondí, analizando discretamente la etiqueta. Era una cosecha cara, una que normalmente me impresionaría. Ahora solo me hacía preguntar si estaría adulterada. Ricardo los recibió en la sala, su sonrisa tan forzada como la mía. Les ofrecí agua, café o jugo. Cualquier cosa menos el vino que trajeron. «Todavía no, mamá», dijo Alejandro, sentándose cómodamente en el sofá. «Vamos a guardar el vino para acompañar la cena». Hablamos de trivialidades por casi media hora. El trabajo de ellos, el clima, noticias locales. La surrealista normalidad de la situación me daba náuseas. Observé cómo Alejandro ocasionalmente intercambiaba miradas con Sofía, cómo ella estaba atenta a cada movimiento mío, cómo él dirigía preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina, mis medicamentos, mis dificultades recientes. «Entonces, mamá», dijo finalmente, inclinándose hacia adelante, «¿cómo fue exactamente la consulta con el doctor? ¿Pablo hoy? ¿Hizo exámenes? ¿Pidió alguna prueba específica?» Mantuve mi expresión neutra. «Fue una consulta normal. No vio nada preocupante». «Extraño», murmuró Alejandro frunciendo el ceño. «Me había dicho que sospechaba algo más serio. ¿Quizás Alzheimer inicial?» «¿En serio?», pregunté, levantando las cejas en falsa sorpresa. «¿Cuándo te dijo eso?» Alejandro se dio cuenta del desliz. «Ah, la semana pasada, cuando lo llamé para hablar sobre esos episodios que noté». «¿Qué episodios serían esos, hijo? No recuerdo haber tenido ningún problema». Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. «¿Ves? Es exactamente eso lo que nos preocupa. No te acuerdas. La semana pasada olvidaste el nombre de doña Iracema, nuestra vecina de hace 20 años. Luego dejaste la estufa encendida por horas. Nada de eso había sucedido. Eran mentiras fabricadas para construir la narrativa de mi supuesta demencia». «Curioso», respondí con calma. «Hablé con doña Iracema ayer mismo, llamándola por su nombre, y no uso la estufa desde hace días. He preferido el microondas últimamente». La sonrisa de Alejandro vaciló por un instante. «¿Cenamos?», intervino Ricardo levantándose. «La lasaña de Teresa huele de maravilla». En la mesa el teatro continuó. Serví la lasaña mientras Ricardo discretamente intercambiaba las copas de vino. Habíamos acordado, tomaríamos el vino que trajeron, fingiríamos servirnos, pero en realidad beberíamos de otra botella que dejamos previamente abierta en la cocina. «Un brindis», propuso Alejandro, levantando su copa, «por la familia y la salud». Levantamos nuestras copas y fingimos beber. Observé atentamente cuando Alejandro y Sofía tomaron sus propios tragos. Bebían con normalidad, sin dudar.
Tal vez el vino no estaba adulterado después de todo. Teresa, dijo Sofía, poniendo su copa en la mesa. Alejandro y yo hemos estado conversando. Nos preocupa que vivan solos en esta casa tan grande. Es verdad, agregó Alejandro, especialmente considerando estos episodios recientes. Pensamos que tal vez sería mejor que se mudaran a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. O tal vez podríamos venir a vivir aquí con ustedes por un tiempo. Sentí a Ricardo tensarse a mi lado. Era eso. Querían mudarse a nuestra casa, estar más cerca para ejecutar el plan. Qué amables de su parte, respondí, manteniendo la voz firme. Pero estamos perfectamente bien, ¿verdad, Ricardo? Absolutamente, estuvo de acuerdo él. De hecho, hasta estamos pensando en viajar pronto, tal vez una temporada en la costa, en Cancún. Vi a Alejandro y Sofía intercambiar una mirada rápida. ¿Viaje? ¿Ahora?, cuestionó Alejandro. No creo que sea una buena idea, papá. ¿Y los médicos de mamá? ¿Y tus exámenes de rutina? Todo excelente, respondí por Ricardo. Podemos viajar tranquilamente. Sofía sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. ¿Necesitan ayuda para planear ese viaje? ¿Puedo buscar hoteles, paquetes? No será necesario, corté. Ya nos ocupamos de todo. La cena transcurrió con esa tensión subyacente. En cada pregunta aparentemente inocente, reconocía la verdadera intención detrás. Estaban evaluando nuestro estado mental, tratando de establecer control, buscando maneras de acercarse físicamente a nosotros. Cuando serví el postre, un flan que hice con cuidado frente a Ricardo, Alejandro retomó el asunto. Estuve hablando con un abogado, dijo casualmente, sobre poderes más amplios. Saben cómo es para emergencias. ¿Qué tipo de emergencias?, preguntó Ricardo, con la voz controlada. Bueno, si uno de ustedes necesita ser hospitalizado o si... Ya sabes, las cosas empeoran con la memoria de mamá. El abogado sugirió un poder pleno que me daría autoridad para tomar decisiones médicas y financieras por ustedes. Miré a mi hijo, estudiando su rostro. Ese mismo rostro que besé de bebé, que consolé de niño, que fotografié orgullosa en su graduación. ¿Cómo se había transformado en la máscara de un extraño calculador? No será necesario, hijo, dije finalmente. Ya actualizamos todos nuestros documentos recientemente. Incluso hicimos algunos cambios en nuestro testamento y en los beneficiarios de los seguros. La expresión de Alejandro se congeló por un instante. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Nada del otro mundo, solo asegurando que todo esté en orden en caso de que algo nos pase. Sofía puso la mano sobre el brazo de Alejandro como si lo contuviera. Siempre es bueno revisar esos documentos, dijo ella suavemente. ¿Consultaron a un abogado? El doctor. Mauricio, el que tú recomendaste, mintió Ricardo con naturalidad impresionante. Fue muy útil. No existía ningún doctor Mauricio, pero la mentira alcanzó su objetivo. Ambos parecieron momentáneamente desestabilizados. A las 22:00, Alejandro miró el reloj y anunció que tenían que irse. Mañana trabajo temprano, justificó. Pero yo sabía el verdadero motivo. Necesitaban recalcular sus planes. Después de muchos abrazos falsos y promesas vacías de visitarnos más a menudo, finalmente se fueron. Tan pronto como se cerró la puerta, Ricardo y yo nos desplomamos en el sofá, agotados físicamente por el esfuerzo de mantener las apariencias. «Están sospechando», susurró Ricardo. «Se dieron cuenta de que algo cambió». Estuve de acuerdo, levantándome para tomar la grabadora. Rebobinamos la grabación, escuchando de nuevo toda la conversación. Las implicaciones eran claras. Alejandro y Sofía aún estaban decididos a seguir con el plan, pero nuestros movimientos recientes, la consulta médica, los cambios bancarios, la mención al testamento, los habían vuelto cautelosos. «Van a intentar algo pronto», dijo Ricardo. «No pueden esperar mucho más, ahora que empezamos a tomar medidas de protección. Necesitamos más pruebas concretas», dije. «La grabación ayuda, pero aún no es suficiente para la policía». «¿Y si intentáramos que confesaran? ¿Confrontarlos directamente?»
Negué con la cabeza. Demasiado arriesgado. Lo negarían todo y se volverían más vigilantes. Esa noche, verificamos todos los cerrojos 3 veces antes de acostarnos. Aún así, dormí con un teléfono al lado de la cama y una silla apoyada en la puerta del dormitorio. Precauciones que jamás imaginé necesitar tomar contra mi propio hijo. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por el sonido de un coche estacionando. Corrí a la ventana y vi a Sofía saliendo de su camioneta negra, sola, a las 8:00 de la mañana de un día laborable, cuando debería estar en el trabajo. «Ricardo», llamé urgentemente, «Sofía está aquí». Él se levantó rápidamente, aún somnoliento. «¿Sola? ¿Dónde está Alejandro?» «No lo sé. Voy a abrir, pero quédate cerca». Bajé las escaleras, tratando de controlar el ritmo de mi respiración. ¿Por qué vendría Sofía tan temprano, sin avisar? ¿Qué quería? Abrí la puerta incluso antes de que tocara el timbre. Su rostro registró sorpresa por un momento, rápidamente sustituida por una sonrisa ensayada. «Teresa, disculpa venir tan temprano. Estaba de paso camino al trabajo y pensé en dejar estos documentos que Alejandro separó para ustedes». Sostenía un folder amarillo. «¿Qué documentos?», pregunté, sin intentar tomarlo. «Sobre ese poder que hablamos ayer. Y algunos artículos sobre tratamientos para Alzheimer inicial que pueden ayudar a retrasar el progreso de la enfermedad». Extendió el folder de nuevo. «Alejandro está realmente preocupado por ti». Miré el folder por un largo momento. Era una trampa. Tenía que serlo. Tal vez documentos ya preparados con mi firma falsificada, como el seguro de vida que descubrimos. «¿Por qué no pasas?», invité, manteniendo mi tono casual. «Podemos tomar un café y revisarlo juntas». Sofía dudó visiblemente. «De hecho, voy tarde al trabajo. Solo quería dejar esto para que lo leyeran con calma». «Insisto», dije, abriendo más la puerta. «Ricardo acaba de hacer café fresco. Solo tomará 5 minutos». A regañadientes entró. La conduje hasta la cocina, donde Ricardo ya estaba, aparentando tranquilidad mientras tomaba su café. «Sofía, qué agradable sorpresa», dijo él. «Trajo algunos documentos para que firmemos», expliqué, enfatizando la palabra firmemos. Ricardo entendió de inmediato. «Qué bien», respondió él. «Vamos a echar un vistazo». Sofía parecía cada vez más incómoda mientras Ricardo tomaba el folder y comenzaba a examinar los documentos. La observé atentamente, notando cómo sus ojos seguían cada movimiento de él, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente en la mesa. «Interesante», murmuró Ricardo después de unos minutos. «Este poder le daría a Alejandro control total sobre nuestras finanzas y decisiones médicas. Prácticamente nos volvería legalmente incapaces». «Es solo una precaución», justificó Sofía rápidamente. «Considerando la condición de Teresa». «¿Qué condición sería esa exactamente?», pregunté directamente. «Bueno, los lapsos de memoria, la confusión». Ella dudó, aparentemente dándose cuenta de que estaba en terreno peligroso. Alejandro notó varios episodios. «Curioso», comenté. «El doctor Pablo no encontró nada de eso ayer». «Los médicos pueden equivocarse», replicó, recuperando la compostura. «Por eso la importancia de una segunda opinión con un especialista». Ricardo puso los documentos de vuelta en el folder y lo empujó hacia Sofía. «Agradecemos la preocupación, pero no vamos a firmar esto. De hecho, ya iniciamos los procedimientos para revocar el poder limitado que le dimos a Alejandro el año pasado». El shock en su rostro fue genuino y momentáneo, rápidamente sustituido por una expresión de preocupación estudiada. «Pero, ¿por qué? Alejandro solo quiere ayudar». «Estamos seguros de que sí», respondí. «Pero preferimos mantener el control de nuestras propias vidas». Sofía se levantó abruptamente. «Tengo que irme. Estoy realmente atrasada». «Claro», dije, acompañándola hasta la puerta. «Dile a Alejandro que llamaremos más tarde para hablar sobre estos documentos». Tan pronto como ella se fue, Ricardo y yo nos miramos, la misma conclusión evidente para ambos. «Están acelerando el plan», susurró él. «Sí», asentí.
Y eso significa que tenemos que actuar ahora. Después de que Sofía se fue, Ricardo y yo examinamos cuidadosamente los documentos que había traído. Como sospechábamos, el poder le daría a Alejandro poderes absolutos sobre nuestras finanzas, propiedades y decisiones médicas. También había un formulario de internación voluntaria para una clínica de reposo, en realidad una institución para adultos mayores con demencia severa, con espacios para nuestras firmas. Ya ni siquiera intentan disimular, murmuró Ricardo, sus dedos temblando mientras hojeaba los papeles. Prácticamente nos están pidiendo que firmemos nuestra propia sentencia de muerte. Eso es bueno, respondí, sorprendiéndolo. Cuanto más explícitos sean, más pruebas tendremos. Pasé la mañana fotografiando cada documento, creando copias digitales que envié al correo electrónico de Estela, mi amiga de mucho tiempo y la única persona fuera de nuestra casa en la que confiaba completamente. Le expliqué brevemente la situación y le pedí que guardara los archivos de forma segura, sin hablar con nadie sobre ello. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ricardo cuando terminé. Necesitamos un plan. Claramente están avanzando. La visita sorpresa de Sofía, estos documentos, no podemos esperar más. Decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. No la policía, aún no teníamos pruebas definitivas suficientes, sino un abogado que pudiera orientarnos sobre cómo proteger legalmente nuestros bienes y, más importante, nuestras vidas. Elegimos a una abogada que no conocíamos anteriormente y que no tenía ninguna conexión con Alejandro, la doctora Lucía Méndez, especialista en Derecho Familiar y Penal. Conseguimos programar una consulta para esa misma tarde. En el elegante despacho en el centro de la ciudad, le explicamos toda la situación a la doctora Lucía. Los mensajes descubiertos, las cuentas bancarias, el seguro de vida fraudulento, los historiales médicos manipulados, los documentos que Sofía había traído esa mañana. La abogada nos escuchó con atención, tomando notas ocasionales y pidiendo detalles específicos. Cuando terminamos, respiró hondo antes de hablar. Señores, estamos ante una situación extremadamente grave. Lo que me han descrito configura diversos crímenes: conspiración, falsificación de documentos, intento de estafa y, más seriamente, conspiración para homicidio. ¿Tenemos pruebas suficientes para la policía?, preguntó Ricardo. Los mensajes son la prueba más contundente, pero como los obtuvieron accediendo al celular de Sofía sin su autorización, existe el riesgo de que sean consideradas pruebas ilícitas. Sin embargo, considerando la gravedad de la situación y el peligro inminente para ustedes, creo que podemos construir un caso sólido. ¿Qué debemos hacer primero?, pregunté. Inmediatamente vamos a preparar documentos legales, revocando cualquier poder existente y bloqueando la posibilidad de nuevos poderes sin la presencia de un abogado independiente. Yo misma puedo servir como testigo de la capacidad mental de ustedes. Luego, vamos a presentar una denuncia detallada, presentando todas las pruebas que tenemos hasta ahora. Pasamos las siguientes 2 horas firmando documentos, formalizando declaraciones y planeando cada paso. La doctora Lucía fue minuciosa, asegurando que cada aspecto legal estuviera cubierto. Ahora, dijo finalmente, vamos a la cuestión más urgente, su seguridad física. Les sugiero enfáticamente que no vuelvan a casa hoy. Ricardo y yo intercambiamos miradas alarmadas. ¿Cree que estamos en peligro inmediato?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Basado en lo que me contaron, sí. Se dieron cuenta de que están tomando medidas de protección. La visita sorpresa de Sofía esta mañana sugiere urgencia de su parte. Si yo fuera ustedes, pasaría unos días en un hotel, usando un nombre diferente, hasta que podamos obtener una orden de protección. Salimos del despacho de la abogada con un folder lleno de documentos y una sensación de urgencia. Fuimos directamente a la delegación de policía, donde presentamos una denuncia detallada. El comisario de turno, un hombre de mediana edad llamado Raúl Salas, escuchó nuestra historia con creciente preocupación. «Esto es extremadamente grave», comentó después de examinar las pruebas. «Voy a asignar un investigador al caso de inmediato y a solicitar vigilancia discreta para su residencia.
Cuando mencionamos que la abogada había sugerido no volver a casa, el comisario estuvo de acuerdo enfáticamente. De hecho, sería más seguro que se queden en otro lugar por ahora. Pero antes, me gustaría enviar un equipo para instalar cámaras discretas en su casa, con su consentimiento, claro. Si intentan entrar o hacer algo, tendremos pruebas concretas. Estuvimos de acuerdo con el plan. Volveríamos brevemente a casa, solo para recoger algunas pertenencias esenciales, mientras los policías instalaban equipos de vigilancia en puntos estratégicos. Luego, iríamos a un hotel en el centro de la ciudad, lejos de nuestro barrio, usando nombres falsos según lo sugerido. Durante el camino de vuelta, Ricardo permaneció en silencio, mirando por la ventana del taxi. Cuando estábamos casi llegando, finalmente habló. Nunca imaginé que llegaría el día en que le tendría miedo a mi propio hijo. Apreté su mano. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Nuestra casa, vista desde fuera, parecía extrañamente normal. Las mismas ventanas, el mismo jardín que cultivábamos desde hacía años, el mismo buzón que Alejandro había pintado de adolescente. Era difícil creer que ese lugar que representaba seguridad y familia se había convertido en el escenario de una conspiración contra nuestras vidas. Los policías de Paisano llegaron discretamente, en un coche común. Entraron por la puerta trasera y trabajaron rápidamente, instalando pequeñas cámaras en lugares estratégicos, sala de estar, cocina, pasillos, entradas. Explicaron que las imágenes serían transmitidas directamente a la delegación y monitoreadas 24 horas al día. Mientras tanto, Ricardo y yo recogimos lo esencial: ropa para unos días, medicamentos, documentos importantes. Evité mirar las fotografías familiares en la pared, los objetos que contaban la historia de nuestra vida juntos. Cada recuerdo ahora estaba contaminado por la traición. «Estamos listos», anunció el policía responsable de la instalación. Las cámaras son prácticamente invisibles a simple vista, pero capturan todo con alta definición. Si alguien entra, lo sabremos. Nos entregó una pequeña tarjeta con un número de teléfono. Esta es una línea directa para nuestro equipo. Cualquier emergencia, llamen inmediatamente. Cuando estábamos a punto de salir, mi celular sonó. Era Alejandro. Miré al policía, que asintió, indicando que debía contestar con normalidad. «¿Hola?», respondí, tratando de sonar natural. «Mamá, ¿dónde están?». Pasé por su casa y nadie contestó. Mi corazón se aceleró. Había ido a nuestra casa mientras estábamos fuera. «¿Por qué?». «Estamos de compras en el centro comercial», mentí. «Necesitábamos algunas cosas». «Ah, entiendo. Es que me preocupé. Nunca salen sin avisar». La falsedad en su voz me daba náuseas. «Fue una decisión de último momento. Ya estamos volviendo a casa». «Perfecto, porque tengo una sorpresa para ustedes. Los estoy esperando aquí». Me congelé. Estaba en nuestra casa en ese mismo momento. «¿Una sorpresa?», pregunté, manteniendo la voz firme. «Sí, traje ese vino que les gusta». Pensé en pasar la tarde juntos, conversando sobre esos documentos que Sofía dejó en la mañana. El policía me hizo una señal para que mantuviera la conversación. «Qué amable, hijo. Llegaremos en media hora, más o menos». «Perfecto, los espero». Cuando colgué, el policía ya se estaba comunicando con sus colegas. «Sospechoso en el lugar. Repito, sospechoso en el lugar. Mantengan distancia, pero estén preparados». Volviéndose hacia nosotros, explicó: «Vamos a dejar que entre. Observen lo que hace. Si intenta plantar algo, drogas, veneno, cualquier cosa, lo tendremos en video. Sería una prueba irrefutable». El plan tenía sentido, pero la idea de Alejandro deambulando por nuestra casa, posiblemente preparando alguna trampa, me aterrorizaba. «¿Y si descubre las cámaras?», preguntó Ricardo. «Altamente improbable. Son del tamaño de un botón y colocadas en lugares estratégicos. Además, tenemos agentes posicionados discretamente en la cuadra». Fuimos a un café cercano, donde esperamos ansiosamente noticias. Con cada minuto que pasaba, imaginaba lo que Alejandro estaría haciendo en nuestra casa. ¿Preparando alguna trampa? ¿Plantando evidencias contra nosotros?
¿Revolviendo nuestras pertenencias en busca de algo? Después de 40 minutos que parecieron una eternidad, el policía recibió una llamada. Escuchó atentamente, haciendo gestos afirmativos con la cabeza. Salió, informó al colgar. Y tenemos algo interesante en las grabaciones. Volvimos rápidamente a la delegación, donde nos llevaron a una sala con varios monitores. El comisario Salas ya estaba allí, viendo la grabación de las cámaras instaladas en nuestra casa. Señores Pérez, nos saludó gravemente. Creo que deberían ver esto. En la pantalla, vimos a Alejandro entrando en la cocina con 2 bolsas de plástico. Miró a su alrededor, verificó que estaba solo, y entonces comenzó a actuar de forma metódica. Sacó varios envases de medicamentos de las bolsas y los puso en nuestro botiquín, mezclándolos con los nuestros. Luego, abrió una botella de vino, probablemente la sorpresa que mencionó, y añadió algún tipo de polvo blanco, mezclando cuidadosamente antes de volver a poner el corcho. Finalmente, sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo electrónico que no reconocimos y lo instaló discretamente debajo de la mesa de la cocina. Probablemente un micrófono o cámara. Dios mío, murmuré, con las manos cubriendo mi boca. Ver a mi propio hijo, en video, preparando deliberadamente lo que parecía ser nuestra muerte, era un dolor indescriptible. Ahora tenemos pruebas más que suficientes, dijo el comisario. Voy a emitir órdenes de arresto para Alejandro Pérez y Sofía Pérez de inmediato. ¿Qué puso en nuestro botiquín?, preguntó Ricardo con la voz temblorosa. Necesitamos analizarlo, pero por la apariencia son medicamentos controlados, posiblemente en dosis elevadas. La sustancia que añadió al vino también será analizada, pero apostaría por algún tipo de sedante potente. El comisario puso la mano en mi hombro. Señora Pérez, sé que esto es extremadamente doloroso, pero necesito que entienda. Su hijo estaba intentando matarlos activamente hoy. Si hubieran vuelto a casa y tomado ese vino... No pude contener las lágrimas. La realidad de la situación finalmente me golpeó con toda su fuerza. No eran solo mensajes de texto o documentos sospechosos. Era mi hijo, en nuestra cocina, envenenando deliberadamente bebidas y medicamentos que sabía que usaríamos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Ricardo, abrazándome mientras yo lloraba. Los vamos a arrestar hoy mismo, respondió el comisario. Con estas evidencias no hay posibilidad de libertad provisional. Están seguros ahora, pero aún recomiendo que permanezcan en el hotel por unos días, hasta que resolvamos todo. Mientras salíamos de la delegación, tratando de procesar todo lo que había sucedido, una oficial de policía se acercó apresuradamente. Comisario Salas, acabamos de recibir una llamada. Alejandro y Sofía Pérez están en la casa de los señores Pérez en este momento. Parecen agitados, los están buscando. El comisario reaccionó de inmediato. Equipo táctico listo. Vamos ahora. Volviéndose hacia nosotros, explicó. Probablemente se dieron cuenta de que algo anda mal, que ustedes no volvieron a casa como prometieron. Los vamos a arrestar ahora mismo. ¿Podemos ir con ustedes?, pedí, sorprendiéndome a mí misma. Una parte de mí quería huir, nunca más ver a Alejandro o Sofía. Pero otra parte, tal vez la más fuerte, necesitaba estar allí, presenciar el final de esa pesadilla. El comisario dudó, pero terminó accediendo. Pueden quedarse en el coche de policía a una distancia segura, pero no interferirán de ninguna manera. En el camino a nuestra casa, con el corazón latiendo descontroladamente en el pecho, me pregunté cómo había llegado a ese punto. Cómo mi hijo, al que abracé en mis brazos de bebé, se había transformado en ese extraño capaz de planear fríamente mi muerte. Cuando llegamos, varios coches de policía ya estaban posicionados discretamente alrededor de nuestra casa. Por la radio, escuchamos que Alejandro y Sofía continuaban allí dentro, aparentemente discutiendo sobre qué hacer. Se dieron cuenta de que algo anda mal, comentó un policía. Están intentando llamar a los celulares de los señores Pérez repetidamente. De hecho, mi celular había sonado varias veces en los últimos minutos. Siempre Alejandro. Ignoré cada llamada, siguiendo las instrucciones de la policía.
El comisario Salas coordinaba personalmente la operación, hablando en voz baja por la radio con los diversos agentes posicionados. «Equipos en posición», anunció finalmente. «Vamos a entrar en 1 minuto». Fue entonces cuando vimos movimiento. La puerta principal se abrió y Alejandro salió apresuradamente, seguido por Sofía. Ambos llevaban mochilas y parecían agitados, mirando nerviosamente a su alrededor mientras se dirigían al coche estacionado en la acera. «Están intentando huir», murmuró Ricardo. En un instante, varios policías salieron de sus escondites, rodeando a la pareja con armas en mano. «Policía, alto, manos donde podamos ver». Vi el shock en el rostro de Alejandro, el pánico en los ojos de Sofía. Por un momento, Alejandro pareció considerar correr, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado. Lentamente, ambos levantaron las manos. En cuestión de segundos, fueron inmovilizados, esposados y puestos en vehículos separados. Todo fue tan rápido y organizado que parecía irreal, como una escena de película. El comisario Salas se acercó a nuestro coche. «Está hecho. Ambos están bajo custodia, acusados de intento de homicidio, conspiración y diversos otros crímenes. Encontramos el vino adulterado y los medicamentos que él plantó. Vamos a analizar todo». Miré por la ventana del coche policial y vi a mi hijo siendo llevado, esposado, en el asiento trasero de una patrulla. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. No vi remordimiento en sus ojos, solo rabia y quizás sorpresa por haber sido atrapado. En ese momento, una sensación extraña me dominó. No era alivio, no era venganza satisfecha, era solo un vacío profundo. Como si algo fundamental hubiera sido arrancado de mí. Volvimos a la delegación, donde prestamos más declaraciones formales. Los policías habían encontrado en las mochilas de Alejandro y Sofía diversos artículos incriminatorios. Los medicamentos originales de los envases que él había plantado en nuestra casa, más dosis del polvo que puso en el vino, boletos de avión al extranjero con fecha para el día siguiente y una considerable cantidad de dinero en efectivo. «Estaban listos para huir», explicó el comisario. «Probablemente se dieron cuenta de que algo andaba mal, que ustedes no volvieron a casa como prometido. El plan era claramente dejar el vino envenenado, esperar que ustedes lo consumieran y huir antes de que los cuerpos fueran encontrados». Ricardo sostuvo mi mano con fuerza mientras escuchábamos. Cada nuevo detalle era como un cuchillo atravesando mi corazón. «Pueden verlos, si quieren», ofreció el comisario después de finalizar los trámites burocráticos. «Están en celdas separadas, esperando el traslado». Ricardo negó con la cabeza. Todavía no estaba listo, y yo lo respeté. Pero algo dentro de mí necesitaba mirar a los ojos de mi hijo una última vez. «Quiero ver a Alejandro», dije, sorprendiéndonos a todos, incluso a mí misma. El comisario me condujo por un pasillo largo y frío hasta una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. «Lo traeremos aquí. Estaremos observando por el cristal. Y si siente cualquier incomodidad, solo tiene que levantar la mano, y lo interrumpimos de inmediato». Asentí, sentándome con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa para disimular su temblor. Unos minutos después, la puerta se abrió y Alejandro entró, esposado y escoltado por un policía. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos, el cabello despeinado. Parecía haber envejecido 10 años en pocas horas. El policía lo hizo sentarse frente a mí y salió, permaneciendo justo afuera de la puerta. Por casi 1 minuto, permanecimos en silencio, solo mirándonos. Alejandro fue el primero en hablar. «Me tendieron una trampa», dijo él, con la voz baja y amarga. «Todo esto es un gran malentendido». «No me mientas», respondí con calma. «No ahora. Se acabó, Alejandro». Desvió la mirada, su mandíbula tensa. «¿Qué quieres que diga?» «Quiero saber por qué. ¿Por qué tu propio padre y yo? ¿Qué hicimos para merecer esto?» Alejandro soltó una risa sin humor. «Ustedes no lo entenderían. Intenta explicarme. Tengo todo el tiempo del mundo ahora». Me miró fijamente de nuevo.
algo frío y calculador en sus ojos que nunca había notado antes. Dinero, mamá. Siempre fue por dinero. Ustedes tienen tanto, la casa, las jubilaciones, las inversiones, los seguros. ¿Y qué hacen con todo eso? Nada. Viviendo sus viditas mediocres, ahorrando cada centavo como si fueran a vivir para siempre. Sentí el golpe de sus palabras, pero mantuve la compostura. ¿Y eso justifica matarnos? Fue idea de Sofía, al principio, admitió él, como si eso lo absolviera de alguna forma. Ella trabaja en finanzas, se dio cuenta de cuánto valían ustedes, y estaba cansada de esperar. ¿Por qué esperar décadas por una herencia, decía, cuando podemos empezar nuestra verdadera vida ahora? ¿Y tú estuviste de acuerdo? ¿Así? ¿Tan fácilmente? Se encogió de hombros. No fue de inmediato, pero ella me convenció de que sería mejor para todos. Ustedes ya estaban viejos, eventualmente empezarían a tener problemas de salud, sufrirían. Sería un favor, de hecho. La frialdad con la que hablaba me helaba la sangre. Este no era el hijo que yo conocía, o pensaba conocer. Un favor, repetí lentamente. Envenenar a tus propios padres sería un favor. No sería doloroso, respondió como si eso importara. Simplemente se dormirían y no despertarían, sin sufrimiento. Como el vino que preparaste hoy. Alejandro se quedó en silencio por un momento. ¿Cómo se enteraron? Fueron los mensajes en el celular de Sofía, ¿verdad? Ese técnico idiota. Sí, fueron los mensajes, pero incluso sin ellos nos habríamos dado cuenta eventualmente. No fuiste tan listo como pensabas, hijo. Se revolvió en la silla, las esposas tintineando. ¿Y ahora? ¿Vas a testificar contra tu propio hijo? ¿A mandarme a prisión? Ibas a hacer que pareciera un accidente. Nadie sufriría, morirían pacíficamente. Y yo finalmente tendría la vida que merezco. La vida que mereces, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire entre nosotros. Lo miré, realmente lo miré, intentando ver más allá de la rabia, más allá de la frialdad, buscando cualquier vestigio del niño que criamos. No encontré nada. No te reconozco, dije finalmente, mi voz casi un susurro. El hijo que criamos, que amamos, que protegimos, ¿dónde está? Estoy aquí, respondió Alejandro, un destello de emoción cruzando su rostro. Soy yo. Solo crecí. Solo me cansé de esperar mi turno. Me levanté lentamente. Tendrás un buen abogado. Pagaremos por eso. Es el último acto como tus padres. Pero no esperes nada más de nosotros, Alejandro. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Mamá, me llamó cuando ya estaba en la puerta. No entiendes. Yo solo quería una oportunidad de vivir de verdad. Me giré una última vez. Te dimos todas las oportunidades, hijo. Educación, amor, apoyo. La elección de cómo vivir fue tuya. Y elegiste esto. Salí de la sala sintiendo como si cada paso requiriera un esfuerzo enorme. En el pasillo encontré a Ricardo esperando, con los ojos rojos, el rostro marcado por lágrimas que ni siquiera intentaba ocultar. ¿Qué te dijo?, preguntó en voz baja. La verdad, finalmente, respondí. Hizo todo por dinero. Nuestra muerte sería solo un medio para que él tuviera la vida que merece. Ricardo cerró los ojos, un dolor profundo contorsionando su rostro. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no vimos en lo que se convirtió? No tenía respuesta. La misma pregunta me atormentaba. ¿Cómo los padres que estuvieron presentes en cada momento importante, que celebraron cada logro, que enseñaron valores y principios, pudieron criar a alguien capaz de planear fríamente el asesinato de sus propios padres? Dejamos la delegación en silencio, dirigiéndonos al hotel donde pasaríamos las próximas noches. En el camino, Ricardo habló poco, absorto en sus propios pensamientos. Yo sabía que estaba reviviendo cada momento de la crianza de Alejandro, buscando el punto exacto donde algo salió mal. En el hotel, un lugar sencillo pero cómodo en el centro de la ciudad, pedimos una habitación con 2 camas individuales. Ninguno de los dos lo mencionó,
pero ambos sabíamos que necesitábamos nuestro propio espacio esa noche. El dolor era demasiado personal, demasiado profundo para ser compartido, incluso después de tantos años juntos. Me acosté agotada, pero el sueño no llegaba. Imágenes de Alejandro niño se mezclaban con la visión de él poniendo veneno en el vino, creando una pesadilla despierta de la que no podía escapar. Cuando finalmente me dormí, fue un sueño agitado, lleno de sueños confusos, donde corría por pasillos interminables, perseguida por sombras con el rostro de mi hijo. Me desperté sobresaltada con el sonido del celular. Era el comisario Salas. Señora Pérez, disculpe llamar tan temprano. Necesitamos que venga a la delegación lo antes posible. Hubo un desarrollo en el caso. El tono grave en su voz me alarmó. ¿Sucedió algo? Prefiero explicarlo personalmente. Es mejor que vengan cuanto antes. Desperté a Ricardo y le conté sobre la llamada. En 30 minutos estábamos en la delegación, siendo conducidos directamente a la sala del comisario. Salas nos recibió con expresión grave. Señores Pérez, agradezco que hayan venido tan rápido. Tengo noticias complicadas. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo con la voz tensa. Sofía Pérez solicitó hacer una declaración completa a cambio de reducción de pena. Está dispuesta a testificar contra su hijo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué dijo? Según ella, el plan original era solo robarles, desviar dinero de las cuentas, obtener poderes para controlar los bienes. La idea de eliminarlos físicamente surgió solo en los últimos meses, cuando Alejandro se dio cuenta de que ustedes podrían descubrir los desvíos. Ricardo apretó mi mano con fuerza. También afirma, continuó el comisario, que Alejandro también estaba planeando matarla a ella después de que ustedes estuvieran muertos y él tuviera acceso a todo el dinero. La revelación cayó como una bomba. ¿Mi hijo planeaba matar a su propia esposa?, susurré. Según ella, sí. Encontró mensajes de él con otra mujer, discutiendo cómo se dividirían el dinero después de que el problema Sofía fuera resuelto. Cerré los ojos, tratando de absorber esa nueva capa de horror. No bastaba con planear nuestra muerte. Alejandro estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera entre él y el dinero. Hay más, dijo Salas, su tono aún más grave. Analizamos el polvo que puso en el vino. Es una mezcla de sedantes potentes y una sustancia llamada adelfa, extremadamente tóxica, causa paro cardíaco, y encontramos evidencias de que ya había intentado antes. ¿Cómo es eso?, preguntó Ricardo. Muestras de su cabello, señora Pérez, revelaron rastros de la misma sustancia, probablemente administrada en pequeñas dosis para simular problemas de salud naturales. Eso explicaría los lapsos de memoria que él alegaba que usted tenía. No eran lapsos, eran síntomas de envenenamiento gradual. La sala pareció girar a mi alrededor. Agarré el borde de la mesa para estabilizarme, mientras la cruel realidad me golpeaba. Mi hijo ya había comenzado a envenenarme, lenta, metódicamente. ¿Por cuánto tiempo?, logré preguntar. Es difícil precisar, pero, por lo que indican las muestras, al menos 3 meses. 3 meses. Repasé mentalmente las pequeñas señales que había ignorado. Dolores de cabeza más frecuentes, momentos de mareo, noches de insomnio. Lo atribuí todo al estrés, a la edad, nunca imaginando que estaba siendo lentamente envenenada por mi propio hijo. ¿Y el señor Ricardo?, preguntó el comisario, volviéndose hacia mi esposo. Me siento bien, respondió él confundido. Aún así, recomendamos exámenes toxicológicos. Si la señora fue blanco, es posible que él también haya comenzado a actuar contra usted. Dejamos la delegación aún más afectados que antes. La idea de que Alejandro no solo planeaba matarnos, sino que ya había iniciado el proceso, era insoportable. Cada comida que compartimos en los últimos meses, cada taza de café que él gentilmente preparó, cada medicamento que me recordó tomar, todo podía haber sido parte de su plan macabro. Vamos al hospital ahora mismo, insistió Ricardo. Necesitamos verificar si hay daños permanentes. En el hospital, fuimos atendidos con prioridad después de explicar la situación.
Los médicos realizaron una batería de exámenes, recolectaron muestras de sangre y cabello y nos internaron para observación por 24 horas. Los resultados, cuando llegaron, confirmaron las sospechas. Yo tenía niveles detectables de adelfa en el organismo, aunque no lo suficiente para causar daños permanentes. Ricardo estaba limpio, sugiriendo que Alejandro se había enfocado en mí primero, probablemente porque, como mujer mayor con historial de problemas de salud, tuve cáncer de mama años atrás, mi muerte parecería menos sospechosa. Tuvo suerte, señora, explicó el médico. El envenenamiento gradual fue interrumpido antes de que causara daños irreversibles. Con el tratamiento adecuado y tiempo, su cuerpo eliminará completamente la toxina. Suerte. Era una palabra extraña para describir la situación. ¿Tuve suerte porque descubrí que mi hijo me estaba envenenando antes de que consiguiera matarme? En los días siguientes, el caso ganó proporciones que nunca imaginamos. La historia del hijo que planeó asesinar a sus padres por herencia atrajo la atención de los medios nacionales. Reporteros rodeaban el hotel donde estábamos hospedados. Llamaban constantemente. Intentaban de todas las formas obtener una declaración nuestra. Rechazamos todas las entrevistas, todas las apariciones. Nuestro dolor era demasiado profundo, demasiado personal para ser transformado en espectáculo público. La doctora Lucía, nuestra abogada, se convirtió en nuestra portavoz oficial, gestionando todos los aspectos legales y manteniendo a la prensa a distancia. Fue ella quien nos trajo la noticia de que Alejandro sería acusado de intento de homicidio calificado, con los agravantes de envenenamiento premeditado y motivo vil. Si era condenado, enfrentaría décadas de prisión. Una semana después del arresto de Alejandro y Sofía, finalmente nos sentimos seguros para volver a casa. La policía había retirado todo el equipo de vigilancia, pero instaló un sistema de alarma conectado directamente a la delegación, solo por precaución, como dijo el comisario Salas. Entrar de nuevo en esa casa fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos hermosos, otros ahora contaminados por el conocimiento de lo que Alejandro se había convertido. En la sala de estar, las fotografías familiares parecían burlarse de nosotros. Alejandro de niño sonriendo en su primer día de escuela. Alejandro adolescente orgulloso con su trofeo de natación. Alejandro adulto en su boda con Sofía. Momentos que capturaban una vida que ahora sabíamos que había sido, al menos en parte, una ilusión. Ricardo caminó lentamente por la casa, tocando objetos, mirando fotografías, como si intentara reconciliar el pasado feliz con el presente devastador. «Necesitamos mudarnos», dijo finalmente. «No puedo vivir aquí sabiendo lo que pasó en esta cocina, en esta casa». Estuve de acuerdo en silencio. La casa que había sido nuestro refugio durante décadas, ahora estaba impregnada de traición y peligro. Esa noche, acostados en nuestra cama, de la mano en la oscuridad, Ricardo expresó el pensamiento que me estaba atormentando. ¿Llegaremos a entender alguna vez lo que pasó? ¿Cómo nuestro hijo se transformó en esto? No lo sé, respondí honestamente. Tal vez algunas cosas no tienen explicación. Tal vez algunas personas simplemente eligen el camino equivocado, independientemente de cómo fueron criadas. Hablamos con él, Teresa, tantas veces, sobre honestidad, sobre trabajo duro, sobre familia. ¿Cómo no fue suficiente? Tal vez para algunas personas nada sea suficiente. Tal vez el vacío dentro de ellas nunca pueda ser llenado. Permanecimos en silencio por un largo tiempo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos adelante después de esto? Era la pregunta que yo misma me venía haciendo. ¿Cómo reconstruir una vida cuando los propios cimientos fueron destruidos? ¿Cómo confiar de nuevo cuando la traición vino de quien más amábamos? Un día a la vez, respondí, apretando su mano. Empezamos de nuevo, en otro lugar, apoyándonos mutuamente. En las semanas siguientes, pusimos la casa a la venta, iniciamos el proceso de búsqueda de un nuevo hogar e intentamos de alguna forma reconstruir una sensación de normalidad.
Encontramos un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, completamente diferente de la casa espaciosa donde criamos a Alejandro, y comenzamos, lentamente, a transferir solo los artículos que no traían recuerdos dolorosos. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba. Sofía llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptando testificar contra Alejandro a cambio de una pena reducida. Alejandro, por otro lado, se mantuvo firme en negar las acusaciones más graves, alegando que todo no era más que un malentendido familiar y que las pruebas habían sido manipuladas. 2 meses después de su arresto, recibimos una carta de él desde la prisión. Ricardo quiso quemarla sin leer, pero algo en mí necesitaba saber lo que tenía que decir. La carta era corta, escrita con la caligrafía familiar que reconocería en cualquier lugar. Mamá y papá, sé que probablemente no quieren saber de mí, pero necesito decir esto. Todo lo que hice fue por amor. Sí, quería el dinero, quería la libertad, pero también quería ahorrarles el sufrimiento de envejecer, de volverse dependientes, de perder la dignidad. No espero perdón. Sé que lo que hice es imperdonable a sus ojos, pero quiero que sepan que no fue por odio. Fue por ambición, sí, por avaricia tal vez, pero también por una forma distorsionada de amor. Un día, cuando estén listos, me gustaría verlos de nuevo. Hasta entonces, sepan que, a pesar de todo, sigo siendo su hijo, Alejandro. Leí la carta 3 veces, tratando de encontrar sinceridad en las palabras, algún vestigio del hijo que conocí, pero todo lo que vi fue más manipulación, más intentos de justificar lo injustificable. Por amor, murmuré, doblando la carta. Intentó matarnos por amor. Ricardo, que finalmente decidió leerla también, negó con la cabeza con tristeza. Todavía no entiende, tal vez nunca entienda. Guardé la carta en un cajón y nunca respondí. Tal vez un día, cuando el dolor no fuera tan agudo, cuando pudiera pensar en Alejandro sin sentir esa mezcla devastadora de amor y traición, encontraría las palabras para responder. Pero no ahora, no mientras la herida aún sangraba. Los meses siguientes pasaron en un borrón de procedimientos legales, sesiones con psicólogos y la ardua tarea de reconstruir nuestras vidas. Vendimos la casa por un valor inferior al del mercado. Queríamos deshacernos de ella lo antes posible, y nos establecimos en el apartamento en el centro de la ciudad. Era más pequeño, más sencillo, pero no cargaba el peso de los recuerdos dolorosos. El juicio de Alejandro estaba programado para comenzar en 3 meses. La fiscalía tenía un caso sólido, con pruebas abundantes, los mensajes de texto, los videos de la casa, los exámenes toxicológicos confirmando el envenenamiento gradual, el testimonio de Sofía, los documentos falsificados. La condena parecía segura. Aún así, la idea de testificar contra mi propio hijo me aterrorizaba. ¿Cómo me sentaría en ese tribunal y le contaría al mundo cómo había planeado metódicamente nuestra muerte? ¿Cómo lo miraría a los ojos mientras sellaba su destino? Ricardo y yo discutimos esto exhaustivamente con nuestra terapeuta, la doctora Marta, a quien empezamos a visitar semanalmente después de toda la tragedia. Ustedes no son responsables de sus elecciones, nos recordaba constantemente. Testificar no es una traición, es simplemente contar la verdad. Pero él es nuestro hijo, argumentaba Ricardo. A pesar de todo, sigue siendo nuestro hijo. Sí, es su hijo, y también es un hombre adulto que tomó decisiones terribles. Ambas realidades pueden coexistir. Una tarde, mientras organizaba algunas cajas que aún no habíamos desempacado en el nuevo apartamento, encontré un álbum de fotografías antiguo. Me senté en el suelo y comencé a hojearlo lentamente. Eran fotos de Alejandro de bebé, luego de niño, de adolescente, siempre sonriendo, siempre rodeado por nuestro amor. En una foto específica, tenía unos 5 años y sostenía orgulloso un dibujo que había hecho. 3 figuras de palo representando a nuestra familia, con un sol sonriente encima. Para la mejor mamá del mundo, decía el dibujo en letras infantiles torcidas. Las lágrimas vinieron incontrolables. ¿Dónde estaba ese niño ahora?
¿En qué momento esa criatura amorosa se transformó en alguien capaz de planear la muerte de sus propios padres? Ricardo me encontró así, llorando sobre el álbum abierto. Sin decir una palabra, se sentó a mi lado y me abrazó. Nos quedamos allí, ambos llorando por la pérdida del hijo que amábamos, no por su muerte física, sino por la muerte de lo que creíamos que era. La semana siguiente, recibimos una visita inesperada. Estela, mi amiga de la biblioteca que me había ayudado a documentar las pruebas contra Alejandro, trajo consigo un folder con recortes de periódicos antiguos. Teresa, Ricardo, comenzó excitante. Encontré algo que necesitan ver. Los recortes eran de un pequeño periódico de una ciudad en el sur del país, con fecha de 5 años atrás. Los titulares gritaban: adulto mayor muere en circunstancias misteriosas. Sobrina hereda fortuna tras muerte de tío. Policía investiga muerte sospechosa, pero archiva caso por falta de pruebas. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Mira la foto. Estela señaló la imagen de una joven siendo entrevistada. Era Sofía, algunos años más joven, pero inconfundiblemente ella. Antes de llamarse Sofía Silva y mudarse a Guadalajara, era conocida como Carolina Santos, en este pequeño pueblo. Y el hombre que murió misteriosamente era su tío, que la crió después de la muerte de sus padres. Ricardo tomó los recortes, leyendo rápidamente. Ella heredó todo. La policía sospechó de envenenamiento, pero no pudo obtener pruebas concluyentes. Exactamente, confirmó Estela. ¿Y sabes cuál era la sustancia sospechosa? Adelfa, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Estela asintió gravemente. El mismo veneno que encontraron en tu organismo, Teresa. El mismo que Alejandro puso en el vino. La implicación era clara y devastadora. Sofía no era solo cómplice de Alejandro. Probablemente era la autora intelectual, la persona que trajo la idea, que enseñó la técnica, que ya había hecho esto antes. ¿Por qué nos estás mostrando esto ahora?, preguntó Ricardo. Porque su acuerdo con la fiscalía está casi finalizado, explicó Estela. Ella va a pasar solo unos años en prisión a cambio de su testimonio contra Alejandro. No es justo, no cuando ella probablemente ya mató antes. Llevamos el descubrimiento a la doctora Lucía, nuestra abogada, que inmediatamente se puso en contacto con el fiscal del caso. Las investigaciones fueron reabiertas, tanto sobre la muerte del tío de Sofía como sobre posibles otros casos similares en su pasado. En cuestión de semanas, el acuerdo de Sofía estaba en suspenso, y ella enfrentaba acusaciones adicionales. La policía encontró en su apartamento un diario detallando no solo el plan para matarnos, sino también anotaciones sobre la muerte del tío y planes para eliminar a Alejandro después de conseguir acceso a nuestro dinero. El panorama que emergió era aún más sombrío de lo que imaginábamos. Sofía era una sociópata calculadora que había engañado a Alejandro, manipulándolo para que planeara nuestra muerte. Ella lo había usado como herramienta, con la intención de deshacerse de él tan pronto como consiguiera lo que quería. Alejandro, al enterarse de esto durante una audiencia preliminar, colapsó. Según su abogado, finalmente se dio cuenta de la extensión de la manipulación que había sufrido, aunque esto no lo eximía de su culpa por participar activamente en el plan. Fue en ese momento que tomamos una decisión difícil. Visitaríamos a Alejandro en prisión. No por perdón o reconciliación, era demasiado pronto para eso, si es que alguna vez sería posible, sino para mirar la verdad de frente, para intentar entender. La penitenciaría era un lugar frío y opresivo. Seguimos a un guardia por pasillos grises hasta una pequeña sala de visitas, donde esperamos en silencio tenso. Cuando la puerta se abrió y Alejandro entró, esposado y vistiendo el uniforme naranja de presidiario, mi corazón se encogió. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas. Parecía mucho mayor que sus 35 años. Cuando nos vio entrar, lágrimas inmediatas comenzaron a correr por su rostro. «¿Mamá? ¿Papá?», susurró con la voz ronca. «Vinimos»,
respondió Ricardo simplemente, sentándose al lado de la cama. No había mucho que decir. El abismo entre nosotros era demasiado vasto para ser llenado con palabras. Pero estar allí, ofrecer ese pequeño confort humano, parecía importante, no solo para Alejandro, sino también para nosotros. Lo siento mucho, dijo él finalmente, por todo. Sé que no significa nada después de lo que hice, pero tengo que decirlo. ¿Por qué intentaste suicidarte?, pregunté directamente. Miró sus propias manos vendadas. Porque finalmente entendí la magnitud de lo que hice. No solo el plan, las mentiras, la manipulación, sino cuánto los lastimé, cuánto destruí. Y me di cuenta de que nunca podría arreglarlo. Por primera vez desde que todo sucedió, vi algo en sus ojos que parecía genuino. No manipulación, no autocompasión, sino comprensión real del dolor que había causado. Tienes razón, dijo Ricardo, su voz gentil pero firme. Algunas cosas no se pueden arreglar, pero eso no significa que debas rendirte. ¿Por qué? ¿Qué me queda? La vida, respondí simplemente. Imperfecta, difícil, dentro de estas paredes por muchos años, pero aún así, vida. La oportunidad de, tal vez, un día, hacer algo bueno con ella. Estuvimos solo media hora. No prometimos volver regularmente, ni ofrecimos perdón fácil. Solo nos despedimos, dejando en el aire la posibilidad, aunque tenue, de algún tipo de relación futura. En el camino de vuelta a casa, Ricardo y yo permanecimos en silencio por un largo tiempo, procesando la visita, las emociones conflictivas que suscitó. ¿Fue lo correcto?, preguntó él finalmente. No sé si existe una cosa correcta en situaciones como esta, respondí. Solo sé que no me arrepiento de haber ido. 4 años después de descubrir la conspiración contra nuestras vidas, Ricardo y yo celebramos 45 años de casados. Decidimos no hacer nada grandioso. Solo una cena tranquila en casa con los pocos amigos que permanecieron a nuestro lado durante toda la tormenta. Durante la cena, mientras observaba a Ricardo contar una historia que hizo reír a todos, me di cuenta de algo importante. Éramos felices de nuevo. No de la misma forma que antes. Había cicatrices que nunca desaparecerían completamente, pero de una forma más profunda, más consciente. Habíamos enfrentado lo peor que la vida podía ofrecer y sobrevivido. Habíamos reconstruido algo del caos, encontrado significado después de la destrucción. Y, tal vez lo más importante, habíamos elegido no permitir que la traición envenenara el resto de nuestras vidas. Alejandro continuaba en prisión, donde pasaría muchos años más. Después del intento de suicidio, parecía haber encontrado algún tipo de propósito. Comenzó a estudiar Derecho a través de un programa para prisioneros, con la idea de eventualmente ayudar a otros reclusos. Lo visitábamos ocasionalmente, no con frecuencia, pero lo suficiente para mantener una tenue conexión. Sofía cumplía su condena en una penitenciaría de máxima seguridad, rechazando cualquier contacto con nosotros. Según lo que escuchamos, continuaba negando responsabilidad por todos sus crímenes, siempre culpando a los demás. En cuanto a nosotros, aprendimos a cargar nuestra historia sin dejar que nos defina completamente. Cuando conocíamos a nuevas personas, eventualmente la verdad salía a la luz. Nuestra ciudad no era tan grande, y el caso había sido notorio. Pero descubrimos que la mayoría de las personas era compasiva, respetuosa con nuestro dolor. Algunas noches, todavía me despierto sobresaltada, recordando ese momento en la tienda de electrónica cuando Chuy giró la pantalla del celular hacia mí y mi mundo se derrumbó. A veces, Ricardo todavía tiene pesadillas, donde Alejandro logra completar su plan. Pero esas sombras del pasado aparecen con menos frecuencia ahora, superadas por la luz del presente. Las pequeñas alegrías del día a día, los nuevos amigos, los hobbies redescubiertos, el amor que sobrevivió a lo impensable. En la noche de nuestro aniversario de 45 años, después de que todos los invitados se fueron, Ricardo y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, contemplando el cielo estrellado. «¿Quién lo diría?», comentó él, sosteniendo mi mano, «que después de todo, todavía estaríamos aquí,
Juntos. Sobrevivientes, sonreí, apretando su mano. Más que eso, corrigió Ricardo. Vivientes. Y tenía razón. No estábamos solo sobreviviendo. Estábamos viviendo plenamente, conscientemente, agradecidos. Habíamos aprendido de la manera más dura que la vida es frágil, que las relaciones más íntimas pueden esconder secretos terribles, que la traición puede venir de donde menos se espera. Pero también aprendimos que la fuerza humana es extraordinaria, que es posible empezar de nuevo, incluso después de la peor devastación, que el amor, el verdadero amor, no la versión distorsionada que Alejandro alegaba sentir, puede sobrevivir incluso a las peores tormentas. 5 años después de esa tarde fatídica en la tienda de electrónica, miro hacia atrás y veo no solo la tragedia, sino también el crecimiento que vino después. No elegí este camino, no pedí este dolor, pero acepté el desafío de reconstruir, de encontrar significado, de seguir amando a pesar de todo. Y tal vez esa sea la mayor victoria. No permitir que el odio, la amargura o el miedo definan el resto de mi vida. Elegir, todos los días, la compasión, el coraje y la esperanza, aún sabiendo cuán oscuro puede ser el mundo. Chuy, sin saberlo, me dio más que la oportunidad de sobrevivir físicamente esa tarde. Me dio la oportunidad de descubrir una fuerza que yo no sabía que tenía. La fuerza no solo para desentrañar una conspiración, sino para reconstruir una vida desde cero, para amar de nuevo, para confiar a pesar de las cicatrices. Y por eso estaré eternamente agradecida. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.